Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, profe. Esperan un momentico, yo termino aquí de... Bueno, chicos, vamos a empezar ya. Buenos días para todos. Entonces vamos a continuar con lo que quedamos en la clase pasada, recordando lo del movimiento parabólico. Entonces, si recordamos, entonces el movimiento parabólico se caracteriza porque tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Listo. Hasta ahí quedamos en la clase pasada. Además,
veíamos que esta componente horizontal presentaba un movimiento uniforme, mientras que la componente vertical presentaba un movimiento acelerado. Listo. Recordando pues ahí hasta ese momento. Entonces hoy vamos a ver cómo se calcula estos elementos del movimiento parabólico teniendo en cuenta esas dos apreciaciones. ¿Sí se alcanza a ver la pantalla? Sí. Ok. Esteban Acosta. Bien. Entonces en la guía aparece alguna explicación teórica. Igual yo la voy a profundizar aquí en el tablero. Entonces aquí me hablan de dos componentes. En el movimiento parabólico se van a presentar dos componentes. Recordamos entonces que hay una velocidad inicial y que dependiendo del ángulo existía una componente horizontal, que aquí pues en el formalismo matemático la llaman componente X, y una velocidad vertical a la cual llaman componente Y. ¿Cómo se calculan esas dos componentes? En términos de las razones trigonométricas. Ustedes con Juan Carlos ya están viendo razones. Chicos, hice una pregunta, que si con Juan Carlos ya están viendo razones trigonométricas. No. No, Todavía no han visto razones trigonométricas. Bueno, esto no es pues así como a profundidad de lo que se necesita. Después voy a dar una explicación de dónde sale ese coseno y ese seno. A propósito, se me olvidó pedirles en el grupo una calculadora, si la tienen por ahí a la mano, científica, que ya vamos a empezar a utilizar algunas de esas expresiones trigonométricas. Aquí voy a dar un pequeño concepto de trigonometría, que esto pues más le corresponde a Juan Carlos, pero lo voy a dar aquí a vuelo de pájaro. Resulta que en un triángulo rectángulo, si tienen donde copiar, maravilloso. En un triángulo rectángulo existe una hipotenusa y los dos catetos, el cateto adyacente y el cateto opuesto, con respecto a un ángulo. ¿Ya? Eso, pues, eso fue lo que vieron ustedes hasta noveno. O sea, si recuerdan, pues lo del teorema de Pitágoras, que decía que la hipotenusa al cuadrado era igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Ya? Eso es como se resuelve entonces un triángulo rectángulo. Listo. Pero además de esto, yo también puedo expresar estos tres lados en términos del ángulo. ¿Cómo así en términos del ángulo? Es decir, yo puedo determinar cualquiera de los dos lados o la razón de dos de estos lados en función de este ángulo. Esas razones se llaman razones trigonométricas. Esto aquí lo voy a dar pues así como a vuelo de pájaro. Ya Juan Carlos se los profundiza un poquito más. Esas razones trigonométricas son las siguientes. La razón coseno del ángulo, la cual es la razón que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Es decir, que si yo divido el cateto adyacente sobre la hipotenusa, obtengo el coseno del ángulo. La otra razón se llama la razón seno. La razón seno es la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. O sea que si yo divido el cateto opuesto y la hipotenusa, obtengo el seno del ángulo. Y la otra son varias, pero yo solo voy a utilizar estas tres. La tangente del ángulo, que es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esas serían entonces las tres razones básicas. Seno, coseno y tangente. Es decir, que yo puedo obtener un lado sabiendo el ángulo del otro lado. Listo. Yo puedo tener, por ejemplo, aquí yo puedo tener el cateto adyacente si conozco la hipotenusa y el ángulo. Aquí puedo tener el cateto opuesto si conozco la hipotenusa y
el ángulo. Listo. Si quieren, copiamos esos tres elementos que los vamos a utilizar ahorita. Listo. Ya los copiamos. Daniel, usted que acaba de llegar, estamos copiando estos tres elementos que son las razones trigonométricas. Ya explico por qué. Ok, entonces voy a borrar ya. Bien, entonces como explican en la guía, cuando hay un movimiento parabólico, ese vector, dicho vector, al que llamamos vector velocidad, velocidad inicial, ese vector tiene dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal. Entonces esas dos componentes se pueden hallar por medio del ángulo a través de esas razones trigonométricas. Entonces, como me lo decían ahí, que ese vector se puede hallar la componente X si yo multiplico la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y la componente Y la puedo determinar con el valor de la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Listo? Es decir, que si yo multiplico la velocidad inicial por el coseno del ángulo, obtengo la componente X. Y si multiplico la velocidad inicial por el seno del ángulo, obtengo la componente Y. Entonces lo vamos a explicar a través de un ejemplo. Listo, entonces vamos a suponer que alguien lanzó un cañón o una bala de cañón con un ángulo de 30 grados y que ese salió disparado con una velocidad de 100 metros por segundo. Entonces, de esa velocidad, ¿cuál sería su componente horizontal y cuál sería su componente vertical? Es decir, con cuánta velocidad salió hacia arriba y con cuánta velocidad salió hacia la derecha. Entonces vamos a utilizar estas dos expresiones. Entonces, primero, para hallar la velocidad horizontal, o sea, la velocidad en X. Entonces yo reemplazo valores. Vamos a hacerlo por aquí a un ladito. Entonces la velocidad inicial en X
es, como dice la fórmula, la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Es decir, que la velocidad inicial en X es igual a ¿cuánto vale la velocidad inicial con que salió disparado? $30. La velocidad, mira, 30 es el ángulo. 100, 100, 0, 100. 100 metros por segundo. Por coseno, ahora sí, ¿cuánto es el ángulo? 30, 30 grados. Entonces aquí 30 grados. Casi que no me cabe. Bien, en sus calculadoras hay un elemento que llama seno, coseno y tangente. ¿Sí lo están identificando o no? Sí. Bien, entonces en la calculadora nos vamos a fijar que en la parte de arriba hay un cuadrito que diga D. ¿Por qué es importante que diga D? Porque está calibrado para grados. No sé si me hago entender. Aquí no tengo una calculadora. Bien, entonces si ya tienen la calculadora, vamos a digitar ahí coseno de 30. ¿Cuánto me da coseno de 30 en esas calculadoras? 0,8. 8. 0,8 es correcto. Es decir que la velocidad inicial en X sería igual a 100 metros por segundo por 0,8. Vuelvo y repito, ¿de dónde salió ese 0,8? En las calculadoras científicas hay una función que llama coseno, seno y tangente. Entonces yo simplemente coloco coseno de 30, que es hallar cuánto es el coseno para este ángulo. Y eso me va a dar 0,8. Listo. Luego al final, ¿qué hago? 100 por 0,8. Eso me queda igual velocidad inicial en X, 80 metros Esteban, por segundo. Listo. Angie, apágame el micrófono, porfa. Entonces, la velocidad inicial en X quedaría 80 metros por segundo. ¿Claro hasta ahí de dónde salió ese 80? ¿O hace falta explicarlo de nuevo? Ya. Pero explíquelo de nuevo, por favor. Bueno, vuelvo y explico. Estamos viendo entonces que un componente o un vector se puede descomponer en dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal, ya que estamos viendo movimientos en el plano o en dos dimensiones. Entonces, ¿cómo se pueden hallar esas dos componentes? Se pueden hallar a partir de las razones trigonométricas. Eso lo van a ver más a profundidad con Juan Carlos de matemáticas. Yo aquí simplemente les di una introducción de qué son esas razones. Esas razones trigonométricas provienen del triángulo rectángulo. Se llaman seno, coseno y tangente. Entonces, para hallar la velocidad horizontal, que yo llamo velocidad inicial en X, yo la puedo hallar multiplicando el vector, o sea, en este caso la velocidad inicial, por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo vale 30 grados. Es decir, que esa velocidad inicial sería igual, la velocidad inicial en X, o sea, la horizontal, sería igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 100 metros por segundo, coloco aquí 100. Por coseno del ángulo. ¿Quién es el ángulo? 30 grados por coseno de 30. Luego en la calculadora hay una teclita que llama cos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hundir cos de 30. Al hundir cos de 30, entonces eso me va a dar 0,8, que es la componente horizontal. Ese coseno significa componente horizontal de ese vector. Es decir, que la componente horizontal para 30 grados sería 0,8. Luego multiplico ese 0,8 por 100 y 100 por 0,8 me queda 80 metros por segundo. Es decir, que de esos 100 metros por segundo con que sale disparado el cañón, 80 corresponden a sentido horizontal. ¿Sí quedó claro ahí?
Sí, señor. Entonces, esto corresponde a 80. Falta hallar la Claro. componente. Falta hallar la componente vertical. La componente vertical se halla muy similar. Entonces yo aquí cojo. Vamos a borrar todo esto. Según me dice la fórmula, la componente vertical que ya no se llama X, sino que se llamaría Y, se calcula velocidad inicial por seno del ángulo. Es decir, que ya en vez de coseno, se llama seno. En las calculadoras está en inglés sin. Ustedes lo encuentran con la tecla que llama sin. Entonces, si yo reemplazo los valores, velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial, ¿cuánto vale? 100. 100 por seno de, Seno. 30 de, de ángulo. de 30 grados. Ajá. Ahora, velocidad inicial en Y es igual a 100 por, en la calculadora entonces hundo sin 30. ¿Cuánto me da eso? 0.5. 0.5. 0.5. Ahora, 100 por 0.5 significa que la velocidad inicial en Y es igual a 50 metros por segundo. Significa que en el sentido en el sentido vertical, perdón, ese cañón se mueve a 50 metros por segundo. Ahí ya están descompuestos las dos componentes, componente horizontal y componente vertical. Miren que si yo sumo 50 más 80, eso no me va a dar 100, eso me da 130. Por eso es que dicen que los vectores no se pueden sumar como una suma normal. La suma de vectores es una suma cartesiana. Es decir, que no es lo mismo yo coger dos componentes y sumarlas y eso me va a dar la suma de los dos, no. Simplemente estoy descomponiendo vertical y horizontalmente el vector. De esta descomposición de 100 obtengo que 80 son horizontal y 50 son vertical. Listo. Ya puedo borrar ahí. Bien. Entonces aquí en la guía me hablan de cómo calcular el alcance máximo, la altura máxima y el tiempo. Aquí me proponen unas formulitas. Entonces lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer mediante un ejemplo, ¿listo? Chicos, es importante que coloquen este ejemplo, que ahorita voy a hacer una sustentación con respecto a eso. Vamos primero a entrar con lo del alcance máximo. ¿Tienen ahí con qué copiar? Profe, espera un momentico. Listo, bueno, vamos a copiar el ejemplo. Dice, Diego patea un balón con una velocidad
de 50 metros por segundo. Diego patea un balón con una velocidad de 50 metros por segundo y con un ángulo de 30 grados. Coma. ¿Qué distancia alcanza dicho balón? Diego patea un balón con una velocidad de 50 metros por segundo y un ángulo de 30 grados. ¿Qué distancia alcanza dicho balón? Entonces vamos a hacerlo de una manera que no es tan complicado. Profe, ¿y un ángulo de cuánto? 30 grados. Gracias. Bien. Entonces vamos a la expresión que nos ponen en la guía. En la guía nos dicen que el alcance máximo o la distancia máxima que alcanza un proyectil es la velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo dividido la gravedad. Listo. Así es como nos exponen cómo se debe calcular la distancia máxima. Entonces, primero empecemos por identificar qué valores conocemos. Conozco este valor, velocidad inicial. Sí. ¿Cuánto vale? 50. 50. Conozco este ángulo. Sí. ¿Cuánto Sí, vale? Sí, 30. 30. ¿Y conozco la gravedad? No, No No. conozco la gravedad. ¿Seguros? Sí, Bueno, profe, 9.8, no. es 9.8 exactamente. La gravedad, esa nunca, así no me la den, esa siempre lo va a tener, que es 9.8. Nosotros, para efectos de facilidad, Daniel y Miguel, me apagan el micrófono, por favor. Nosotros, para efectos de facilidad, la vamos a aproximar a 10 metros por segundo al cuadrado. Esa va a ser la gravedad para nosotros, aquí en la Tierra. Aunque el valor real es 9.8, pero nosotros lo vamos a aproximar a 10. Entonces empecemos por reemplazar valores. La distancia máxima es igual a 50 metros por segundo elevado a la 2 por seno de 2 veces el ángulo, o sea, 2 por 30, dividido 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí está claro lo que dice ahí? Sí. ¿Seguros? Entonces, aquí lo que hice fue reemplazar cada uno. 50 elevado al cuadrado, seno de 2 por el ángulo, o sea, 2 por 30, dividido la gravedad, que es 10. Listo, vamos al siguiente paso. Primero vamos a resolver este cuadrado y luego vamos a multiplicar estos dos porque están dentro de un ángulo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? La posición máxima o el alcance máximo sería 50 al cuadrado, que es 2500 metros por segundo, todos elevados al cuadrado, por seno de 2 por 30. Dos por 30. El doble de 30, muchachos. 60. 60. 60 por seno de 60 dividido 10. ¿Sí está claro lo que dices de aquí a acá? Profe, no, qué pena. No. Jimena no le quedó claro. Bueno, Yo no entendí la parte del seno con 60. bueno, vamos por parte. Entonces aquí yo lo que hice fue reemplazar los valores. Mire, este velocidad inicial está al cuadrado. Significa que si está al cuadrado, pues debe ser 50 elevado al
cuadrado. Ahí claro, ¿sí o no? Luego, seno de 2 veces el ángulo, o sea, seno de 2 por 30. Ahí me lo está diciendo muy clarito, que multiplique por 2 el ángulo. 2 por 30. Dividido 10, que es la gravedad. La gravedad siempre va a valer 10. Luego resuelvo. Este 50 está elevado al cuadrado. ¿Qué es 50 al cuadrado? 50 por 50, o sea, multiplicarlo 2 veces por el mismo. 50 por 50 me queda 2500. ¿Claro ahí? 50 por 50 equivale a 2500. Por seno de 2 por 30. ¿Cuánto es 2 por 30? Así, 60. 60. 60. 2 por 30 equivale a 60. Y todo eso dividido por 10. Hasta ahí hemos llegado. Juan Pablo, Ya. Alejandro y Juan Esteban, apagan por favor para continuar. Gracias. Listo, hasta ahí llegamos. ¿Puedo borrar para continuar? Chicos, ¿puedo borrar? No, pero espérate un momentico. A ver. Oye, ese 2500 metros por segundo siempre van a quedar elevados. Sí, porque aquí están las unidades, están elevadas al cuadrado, entonces metro queda al cuadrado y segundo queda al cuadrado. Listo, pues. Pero ya, gracias. Listo. Entonces, vamos a reiniciar aquí. Entonces queda X máximo, que significa alcance máximo, es igual a 2500 metro cuadrado segundo cuadrado por seno de 60 dividido 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces miren que aquí los segundos cuadrados se pueden cancelar, segundo cuadrado y segundo cuadrado. Y un metro se cancela con otro metro, o sea que me va a quedar una distancia en metros. El siguiente paso sería hallar el seno de 60. ¿Recuerdan cómo se halla el seno de 60 con la calculadora? Seno de 60. 0,8. Seno de 60, 0,8. 2500 por seno de 60, que es, seguro que es 0,8. Sí, Sí, 0,866. 0,8 por 0,8 dividido 10. Todo eso me va a quedar en metros, que ya cancelamos aquí las unidades. ¿Claro hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, ¿de dónde salió ese 0,8? En la calculadora yo coloco seno de 60 y eso me da 0,8. Siguiente paso, tengo una multiplicación 2500 por 0,8. ¿Cuánto me da eso? $2000. Me da 2000 y 2000 dividido 10. ¿Cuánto me da? 200. 200 metros. O sea que el compañerito que disparó ese balón llegó hasta 200 metros con ese ángulo y con esa velocidad. ¿Estamos claros ahí? Ya. Listo, bueno, entonces hoy voy a calificar el primer elemento de sustentación. Hace 8 días les dije que no íbamos a hacer sustentación, hoy sí. Esta me la envían por WhatsApp. Entonces me van a calcular cada uno el alcance máximo de un proyectil disparado a un ángulo de 45 grados. Voy a colocarlo por acá. Aquí aparte el ejercicio. El ejercicio.
Entonces, para el ejercicio el ángulo es de 45 grados y la velocidad es un número de lista. ¿Listo? ¿Sí estamos claros? Profe, Dígame. es 45, ¿cierto? Para el ejercicio que me van a mandar por WhatsApp en una fotico. Niños, recuerden, cuando me van a enviar Listo. fotos, me envían con el nombre, o sea, me colocan el nombre porque hay veces yo no tengo el número registrado, entonces me queda imposible saber quién es el que lo mandó. Entonces, colocan el nombre y hacen este ejercicio. Ángulo 45 grados y velocidad el número de lista. ¿Es necesario recordarles el número de la lista? Por favor. Bien. Entonces, para este caso, a Costa le tocaría velocidad 1, le tocó difícil. Daniel 2, Diego 3, Calle 5, Castillo 7, Sebastián 10, 8, Simón 9, Yurani 11, Jorman 15. Juan Pablo, ¿me colaboras con el micrófono que no estás dejando oír? Gracias. Jorman 15. Juan Pablo. Y que en Jorman. Caterín León 17. Restrepo Jimena 23. Sánchez 26. Y Suárez 28. ¿Alguien lo mencioné? Profe, Dígame. ¿cómo es el trabajo que se puso? El trabajo que yo puse es hacer esto mismo. Vamos a hallar el alcance máximo de un proyectil que es disparado a 45 grados o un balón que es disparado a 45 grados y con una velocidad equivalente al número de su lista. Listo. Listo. ¿Sí quedamos claros? ¿Ya terminaron de copiar el ejemplo? Sí. Recuerden que si copian bien el ejemplo pueden hacer el ejercicio. Bien, chicos, entonces Hay que hacer eso mismo. hay que hacer esto mismo, pero entonces el ángulo es 45 y la velocidad el número de su lista. Y el cenito, eso viene siendo igual. No, porque el ángulo cambia. Ah, listo. Profe, se lo mandamos ya. Hay plazo hasta el viernes, listo. La semana cierra el viernes. Yo se la mandar ya. Eso ya usted verá si lo hace ya y se sale eso de una vez. Sí, ya lo hice, eso es de una papi. Bueno. Entonces, si no hay alguna duda, recuerden, chicos, me lo envían al WhatsApp la foto que tenga el nombre de ustedes para yo poder calificar la sustentación rapidito. Listo. Bueno, profe. Ok, chicos, entonces si no es más, esto ya en un minuto nos despide. Profe, ¿me puede dar mi número de lista, por favor? ¿Cuál es tu apellido? Tobón. Bueno, 29. gracias. Bueno, chicos, feliz día entonces. Lo mismo, profe. Lo mismo, profe, que esté bien. Listo, pues. Lo mismo. Dios lo bendiga. Lo mismo.